prima me acusó falsamente de un crimen terrible, lo que llevó a que me echaran violentamente de la casa. Años después. Hola a todos, tengo 36 años y quiero compartir con ustedes un dilema. No estoy seguro de cómo me siento, posiblemente muy solo, y no tengo a dónde más acudir. He sido lector de este foro durante mucho tiempo, y sentí que este era el mejor lugar para compartir mi historia. Agradecería mucho cualquier consejo que puedan darme. Hay mucho contexto que cubrir, así que será una publicación larga. Déjenme empezar contándoles sobre mi prima Sabrina. Ahora tiene 35 años y, honestamente, es la peor persona que he conocido. Sé que eso suena duro y frío, especialmente porque es mi prima, pero en el caso de Sabrina, es la verdad. Luego están mis padres, ambos de 65 años, que tampoco son mucho mejores, algo que explicaré en un momento. He intentado ser comprensivo con Sabrina a medida que he ido creciendo y aprendiendo más sobre psicología y que lleva a las personas a hacer cosas horribles a los demás. Pero al final del día, nunca pude perdonarla. Hasta el día de hoy, sigo odiando a toda mi familia. Sabrina tuvo una infancia difícil. Su padre, mi tío, el hermano de mi padre, era la oveja negra de la familia. Era un hombre abusivo y despreciable que bebía, fumaba constantemente y nunca trabajaba. Además, abusaba de Sabrina. Su madre no era mucho mejor. Entiendo cómo el trauma puede moldear a las personas, especialmente cuando experimentan abuso a una edad tan joven y vulnerable, pero también creo que es nuestra responsabilidad, como seres humanos, trabajar en nuestro trauma para no infligir el mismo dolor a otros. Desafortunadamente, Sabrina nunca aprendió esto y terminó siendo muy parecida a sus padres en muchos aspectos. Mis padres estaban bien al tanto de la terrible vida familiar de Sabrina. A menudo intentaron intervenir, incluso denunciando a mi tía y a mi tío a los servicios de protección infantil. Pero siempre que llegaban las autoridades, los padres de Sabrina lograban evitar cualquier consecuencia. Un día, sus padres tuvieron un accidente automovilístico. Estaban conduciendo ebrios, chocaron contra otro coche y murieron. Sabrina quedó huérfana. Aunque sus padres eran horribles, perderlos fue una experiencia traumática para ella. En lugar de dejar que Sabrina se perdiera en el sistema de adopción, mis padres intervinieron y la adoptaron. En ese momento, no había pasado mucho tiempo con Sabrina. A pesar de nuestras reuniones familiares, todas mis interacciones con ella de niños habían sido desagradables. Aún así, inicialmente estaba emocionado con la idea de tener una hermana pequeña en casa. Claro, solo era un año menor que yo, pero como hijo único, a menudo me sentía solo y pensaba que sería agradable tener una compañera. Si tan solo hubiera sabido cómo cambiaría drásticamente mi vida después de ese momento crucial, habría rogado a mis padres que enviaran a Sabrina a Siberia, porque ese lugar es tan frío como su corazón. Mis padres no eran padres perfectos. Bebían demasiado y no eran buenos con el dinero. Aún así, trabajaban duro para mantenerme y hacían lo posible por apoyarme. Sin embargo, incluso desde joven, escuché a mi madre quejarse con sus amigas de que siempre quiso una hija en lugar de un hijo. Ella no sabía que estaba en la habitación de al lado escuchando, pero incluso siendo un niño pequeño, entendí esas palabras, y dolieron como un cuchillo. Tan pronto como Sabrina se mudó a nuestra casa, mis padres actuaron como si yo no existiera. Siempre había sido un niño torpe e introvertido, lo que decepcionaba a mis padres tradicionalistas. Mi padre, un ex capitán del equipo de fútbol de la escuela secundaria, no podía entender cómo ni siquiera podía lanzar una pelota sin tropezarme con mis cordones de los zapatos. Era torpe y nunca me sentí cómodo alrededor de las chicas. Mientras tanto, Sabrina, mi papá, había sido un reconocido mujeriego en su juventud, encantando a todas las chicas del pueblo antes de asentarse con mi mamá. Comparado con él, yo era un fracaso. Por mucho que lo intentara, no podía lograr que una chica se interesara en mí, y mis padres constantemente me decían que debía ser más hombre y dejar de ser tan débil. Mi autoestima ya estaba por los suelos, pero cuando Sabrina llegó, quedó completamente destruida. Mis padres adoraban a Sabrina. La elogiaban por todo lo que hacía. Si dibujaba un dibujo, lo exhibían con orgullo en el refrigerador, incluso si parecía solo garabatos. Si yo dibujaba algo, lo miraban brevemente y lo dejaban a un lado. Sabrina era celebrada por sacar B en la escuela, mientras yo sacaba puras A y nunca escuché que estuvieran orgullosos de mí. Sabrina tenía las mejores fiestas de cumpleaños, los mejores regalos de Navidad y atención constante. Cuando comenzó a asistir a la misma escuela que yo, mi vida social, que ya era mala, se desmoronó por completo.
Ella estaba un grado por debajo de mí, pero convirtió en su misión hacer mi vida miserable. Yo era un niño nerd y torpe, mientras que Sabrina era hermosa, sociable y le encantaba el chisme. Rápidamente fue aceptada en el grupo de los populares, los atletas y las porristas, quienes ya disfrutaban atormentándome. Sabrina se unió de inmediato al grupo, saliendo con el capitán del equipo de fútbol, que era mi mayor acosador. Él y sus amigos me humillaban diariamente, metiendo mi cabeza en los inodoros y haciendo bromas crueles. No importaba cuánto intentara evitarlos, siempre me encontraban. Sabrina nunca me defendía. En cambio, se quedaba al margen, sonriendo o riéndose abiertamente de mi dolor. Sin exagerar, era una sociópata. Pero no era suficiente para ella convertir mi vida escolar en una pesadilla, estaba decidida a empeorar mi vida en casa. Vivir con Sabrina era como estar en una prisión solo para enfrentar la tortura nuevamente al día siguiente en la escuela. El daño mental que esto me causó es imposible de exagerar. Dejó cicatrices permanentes y me moldeó de formas con las que aún estoy lidiando. Intenté contarles a mis padres sobre los amigos de Sabrina que me acosaban, pero lo desestimaron como cosas de chicos y se burlaron de mí por no ser lo suficientemente hombre como para aguantar unas bromas. Mi papá me veía con ojos morados y moretones y seguía sin mostrar compasión. Mientras tanto, Sabrina se quedaba allí riéndose durante esas conversaciones. En casa, Sabrina mentía constantemente sobre mí. Rompía cosas por la casa y me culpaba a mí. Lloraba y les decía a mis padres que yo la había golpeado. A veces, su manipulación era tan convincente que comencé a dudar de mi propia memoria, preguntándome si realmente había hecho las cosas de las que me acusaba. Por supuesto, mis padres creían cada palabra que decía. Perdí la cuenta de cuántas veces fui castigado por algo que Sabrina inventó. Con el tiempo, esto destruyó mi autoestima. Me volví más depresivo y mis calificaciones comenzaron a caer. Aunque mis notas seguían siendo mejores que las de Sabrina, mis padres me castigaban por no esforzarme lo suficiente. Esto solo profundizó mi depresión y sentimientos de inutilidad. Cuando mis calificaciones bajaron, no pude ingresar a la universidad de mis sueños. Me quedé atrapado en este pueblo y en esa casa. Me inscribí en el colegio comunitario local y trabajé duro para obtener un título en ingeniería, con la esperanza de escapar. No quería nada más que alejarme lo más posible de mi familia tóxica. Sabrina, por otro lado, no tenía planes para su futuro. Ni siquiera se graduó de la preparatoria, abandonando a principios de su último año. Parecía estar con un chico diferente cada semana, constantemente de fiesta y, eventualmente, se enganchó a las drogas. A pesar de su comportamiento, mis padres continuaron apoyándola y justificando sus acciones. No estaban contentos con cómo actuaba, pero eran demasiado indulgentes, dándole ningún incentivo para cambiar. Durante este tiempo, aún vivía en casa, y el abuso de Sabrina hacia mí iba en aumento. Recuerdo vívidamente una tarde cuando estaba organizando una fiesta con su novio en la casa. Yo estaba tratando de estudiar para un examen y les pedí amablemente que bajaran la música. En lugar de ser razonable, Sabrina le dijo a su novio que me golpeara, y lo hizo. Me golpeó tan fuerte que tuve que llamar a la policía. Terminé en el hospital por mis heridas. Aún así, mis padres y Sabrina insistieron en que estaba exagerando e incluso me convencieron de no presentar cargos contra ese idiota. Mirando atrás, desearía haber demandado a todos ellos. Entonces llegó el fatídico día, cuando tenía 21 años, que cambió mi vida para siempre. Para ponerlo en contexto, Sabrina nunca podía soportar no ser el centro de atención. Todo tenía que girar en torno a ella, y siempre que algo iba mal en su vida personal, lo descargaba con quienes la rodeaban. Su blanco favorito siempre fui yo. En ese momento, Sabrina había sido abandonada por otro novio. Esta ruptura la afectó particularmente, porque parecía pensar que él era el indicado. En su mente inmadura y distorsionada, para empeorar las cosas este hombre era el padre de su hijo, Tyron. Para este punto, Sabrina ya había estado luchando para cuidar adecuadamente de Tyron. La mayoría de las responsabilidades de crianza habían recaído en mí y en mis padres. Era una situación desagradable que no tenía más remedio que tolerar. A pesar de que hacíamos todo por ella, Sabrina estaba cada vez más amargada y grosera. Hacía muy poco para cuidar a su propio hijo, pero arremetía contra todos los que intentaban ayudarla. Justo antes del evento que cambiaría mi vida, Sabrina y yo tuvimos una discusión. Esto no era inusual, discutíamos constantemente y nuestras peleas a menudo se volvían intensas. Durante esa discusión, finalmente exploté.
Sabrina había estado menospreciándome como de costumbre, llamándome perdedor, virgen y otras cosas crueles. Había tenido suficiente. Con enojo, le dije que todos los hombres con los que salía eventualmente la dejarían porque no valía nada. Sabrina salió furiosa como una niña haciendo un berrinche. No pensé mucho en eso en ese momento, pero aparentemente Sabrina se tomó mi comentario muy personalmente. Unos días después, estaba en mi habitación concentrado en mis cosas, cuando mis padres de repente irrumpieron por la puerta. Me sobresalté porque no esperaba que entraran así. Les pregunté qué estaba pasando, pero antes de que pudiera procesar nada, vi a varios otros miembros de la familia llenando mi habitación. Entonces Sabrina entró llorando histéricamente, parecía inconsolable, pero podía notar que era solo un acto. Tuve un terrible presentimiento sobre lo que estaba por venir. Mi estómago se hundió cuando Sabrina me acusó de haberla agredido. Mi mandíbula cayó al suelo. No podía creer lo que estaba escuchando. Inmediatamente pensé en la discusión que habíamos tenido unos días antes. Le pregunté si esa era la razón por la que estaba haciendo esto, pero mi papá me interrumpió, gritándome que dejara de poner excusas. Seguí negando las acusaciones, pero nadie me creyó. Entonces vinieron los golpes físicos. Toda mi familia se volvió contra mí, golpeándome brutalmente. Fue mucho peor que cualquiera de las incontables palizas que había soportado en la escuela. Me dijeron que empacara mis cosas y que saliera de la casa inmediatamente. Me recordaron que tenía suerte de que no me denunciaran a las autoridades. Quería defender mi inocencia, pero me dijeron que me callara. Toda mi familia me desheredó basándose únicamente en la palabra de Sabrina, una mentirosa cruel y mimada. Fue el peor día de mi vida. Al principio no sabía a dónde ir. Tenía algunos ahorros, pero solo me alcanzaban para una habitación diminuta. Trabajé en 2 empleos mientras estudiaba a tiempo completo, eventualmente ahorrando lo suficiente para conseguir mi propio lugar. Construí mi vida desde cero, sin apoyo de nadie más que de mí mismo. Ahora, a los 36 años, no he hablado con mi familia desde aquel fatídico día en que me desheredaron y me golpearon. Pero hoy sucedió algo inesperado. Recibí una llamada de Sabrina. La llamada vino del número de mis padres, lo que me hizo asumir que todavía vive con ellos. Inmediatamente reconocí su voz, y solo escucharla reactivó viejos traumas. Sin embargo, el tono de Sabrina era diferente. Me preguntó cómo había estado, una pregunta que nunca había hecho antes. Luego explicó que estaba muriendo de cáncer terminal. No dije nada. Continuó diciendo que ahora era madre soltera, que Tyron tenía 17 años y que tenía otro hijo, Phil, de 14. Me contó que estaba divorciada y que su exmarido estaba en prisión. Entonces Sabrina se disculpó. Admitió que Dios la estaba castigando por las mentiras que dijo sobre mí. Me pidió perdón. Le dije que necesitaba tiempo para pensar y colgué, con el corazón acelerado. No mucho después, me envió un mensaje detallando todo. Reiteró cuánto lo sentía, lamentando que sus hijos crecieran sin una madre. Admitió que había sido una persona horrible toda su vida. No he respondido al mensaje. Estoy dividido sobre cómo proceder. ¿Debería perdonar a Sabrina? Admito que todavía la odio con todo mi corazón. Déjenme saber qué piensan. Actualización 1. He recibido muchos consejos. Algunos me instaron a perdonar a Sabrina para dejar atrás el peso del odio, y otros me recordaron que su enfermedad terminal no excusa sus acciones. Lo pensé mucho y tomé mi decisión. Esto podría decepcionar a algunos de ustedes, pero elegí el camino de la venganza. Encontré la página de Facebook de Sabrina y localicé a Phil y Tyron a través de su lista de amigos. Les envié capturas de pantalla de su confesión. Luego rastreé a su exmarido, quien, a pesar de estar en la cárcel, todavía tenía un perfil de Facebook. Le envié la confesión a él también. Después, envié mensajes a mis padres y otros parientes compartiendo la misma confesión. Quiero que todos sepan quién era realmente Sabrina. Creo que el mundo estaría mejor sin ella. Sé que esto no terminará bien, pero al menos siento algo de alivio. Actualización 2. Buenas tardes a todos. Tengo otra actualización. ¿Pueden creer que mis padres tuvieron el descaro de llamarme hoy con un montón de tonterías? Han pasado 15 años desde que hablamos por última vez, y honestamente, nunca planeé volver a hablar con ellos. Pero debí haber sabido que intentarían contactarme después de que soltara una bomba sobre su hija adorada, Sabrina. Para mi sorpresa, mis padres se disculparon.
Admitieron que estuvo mal echarme de casa basándose únicamente en las mentiras de Sabrina sin siquiera escuchar mi versión de los hechos. Les recordé que me habían despreciado mucho antes de ese incidente. Creo que esperaban que estuviera encantado con sus disculpas, pero no lo estaba. Rápidamente cambiaron de tema hacia el cáncer de Sabrina, diciendo que fue incorrecto involucrar a sus hijos y a su exmarido. Afirmaron que debería haber esperado para contarle a la familia sobre esto. Fui directo y les dije que no me importaba. Les recordé que arruinaron mi vida al ponerse del lado de Sabrina y me echaron sin pensarlo 2 veces. También señalé que convenientemente olvidaron cómo la familia me golpeó físicamente sin siquiera escuchar mi versión de los hechos. Estaba furioso y colgué, esperando no volver a saber de ellos nunca más. Actualización 3. Hola, maravillosas personas. Hoy es un día hermoso. Recibí noticias increíbles y quería compartirlas con todos ustedes. Mis padres llamaron de nuevo. Dudé en contestar, pero pensé que podría ser importante. Estaban llorando desconsoladamente y me informaron que Sabrina falleció esa mañana. Solo habían pasado 3 semanas desde su confesión y ahora se había ido. Sé que esto puede sonar frío y despiadado, pero no sentí nada al escuchar la noticia. Cuando mis padres preguntaron por qué no reaccionaba, simplemente les dije que no me importaba. Me llamaron cruel y despiadado por decir eso sobre mi propia prima, pero les recordé que abandonaron a su único hijo. Cuando comenzaron a sermonearme y regañarme nuevamente, colgué como antes. La muerte de Sabrina es un alivio. Al menos ya no estará para atormentarme. Pero todavía siento que mi familia no comprende plenamente la gravedad de la situación. Para dejarles claro el mensaje, he decidido darles una lección final. Actualización 4. Hola a todos. Tengo otra actualización, y esta es bastante satisfactoria. Déjenme explicarles todo. No fue difícil encontrar detalles sobre el funeral de Sabrina. Me sorprendió que incluso estuvieran organizando uno considerando su reputación. Aún así, hice mis preparativos. Alquilé un traje elegante y decidí asistir sin invitación para darle a mi familia una pequeña sorpresa. Llegué tarde al servicio, así que ya había comenzado. La iglesia estaba llena, lo cual me sorprendió, pero funcionó a mi favor, tenía una audiencia más grande para mi plan. Cuando llegó el momento de que las personas hablaran sobre Sabrina, me dirigí al podio. Escuché a alguien murmurar "es él", como si toda mi identidad girara en torno a su mentira. Entonces comencé mi discurso. Expuse todo lo que Sabrina me había hecho a mí y al resto de la familia. No me contuve, incluso con sus hijos en la audiencia. Ellos merecen saber la verdad sobre su madre. También recordé a todos cómo mi familia me desheredó sin siquiera escuchar mi versión de los hechos. Mi papá se levantó y gritó que me fuera, diciendo que estaba arruinando el funeral y difundiendo mentiras. Incluso amenazó con llamar a la policía. Antes de que las cosas se intensificaran, Tyrone y Phil hablaron. Confirmaron todo lo que dije, revelando cómo Sabrina los había descuidado y maltratado, gastando todo su dinero en drogas y alcohol. La sala estalló en caos. Podía ver que mi familia estaba conmocionada, ya que la verdad impactaba de manera diferente al venir de sus propios hijos. Me fui del funeral satisfecho de haber dicho lo que tenía que decir. Actualización 5. Hola a todos. Quería compartir una última actualización. Después de todo lo que ha sucedido, he descubierto más sobre las vidas de mi familia. Mi padre cayó en el alcoholismo, perdió su trabajo y arruinó su salud. Mi madre se volvió amargada y solitaria, especialmente después de darse cuenta de que no tenía a nadie que la cuidara en su vejez. Tras la muerte de Sabrina, Tyrone y Phil terminaron viviendo con mis padres, lo cual no creo que sea un buen ambiente para ellos. Finalmente, decidí adoptar a Tyrone y Phil. Se acercaron a mí después de escuchar mi discurso en el funeral y dijeron que no querían nada que ver con el resto de la familia. No tenían a dónde más ir. Mis padres, como era de esperarse, los trataron mal, acusándolos de manchar la memoria de Sabrina. Ahora vivimos lejos de mi familia tóxica. Tyrone y Phil no se parecen en nada a su madre, y estoy orgulloso de verlos convertirse en hombres jóvenes increíbles.